¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que realmente hiciste, sin comprobar si alguien más lo aprobaba? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión real, no porque alguien te asintió, no porque alguien te dijo que estaba bien, no porque el grupo estuvo de acuerdo, sino porque tú sabías, en lo más profundo de tu ser, que era lo correcto? Piénsalo. Piénsalo bien. Porque la mayoría de los hombres que caminan sobre esta tierra hoy no pueden responder esa pregunta con honestidad. La mayoría de los hombres se despiertan cada mañana y antes incluso de haber tomado un sorbo de agua, antes incluso de haberse mirado al espejo, ya están actuando. Ya calculando. Ya preguntando, aunque no lo digan en voz alta, ¿qué pensará la gente de mí hoy? Y aquí está la cruda verdad que nadie dice en voz alta, esa pregunta, ¿qué pensará la gente?, es la pregunta más peligrosa que un hombre puede albergar en su interior. Es un veneno silencioso. No mata rápidamente. No llega como una espada. Llega como la niebla. Lenta. Silenciosa. Y para cuando te das cuenta de que te ha rodeado por completo, ya no puedes ver tu propio camino. Te convertiste en la idea que alguien tenía de ti. No eras tú mismo. Ahora quiero que me acompañen, porque lo que estoy a punto de compartir con ustedes no es contenido motivacional. No es una lista de consejos. No es un video reconfortante que verán y olvidarán mañana. Lo que les voy a mostrar hoy es un desaprendizaje completo. El desmantelamiento de la jaula invisible en la que la mayoría de los hombres ni siquiera saben que viven. Y quien nos guía en este proceso de desaprendizaje no es un psicólogo moderno. Ni un coach de vida con un podcast. Ni un autor de libros de autoayuda que escribe desde una cómoda oficina. El guía es un hombre que atravesó la guerra, la pobreza, la soledad y el rechazo, y salió adelante sin necesitar absolutamente nada de nadie. Su nombre era Miyamoto Musashi. Y cuando este video termine, comprenderás no solo cómo vivió, sino también cómo, falsificado, se convirtió en el tipo de hombre que el mundo no podía desestabilizar. El tipo de hombre cuya identidad se forjó desde dentro hacia afuera. El tipo de hombre que, cuando la multitud se volvió contra él, cuando los críticos hablaron, cuando el mundo le negó los aplausos, simplemente siguió adelante. Porque él ya había decidido quién era. Aquí hay algo que te incomodará. Y necesito que te quedes con esa incomodidad en lugar de ignorarla, porque esta incomodidad, esta sensación exacta que surge en tu pecho ahora mismo, es precisamente de lo que vamos a hablar. La mayoría de los hombres hoy en día viven una vida diseñada por otras personas. No elegido. Diseñado. Por otros. ¿Tu carrera? La elegiste porque alguien de tu familia la aprobó. ¿Tus opiniones? Moldeadas por la persona con la que pasas más tiempo. ¿Tus sueños? Enterrados en silencio en el momento en que alguien importante para ti levantó una ceja y dijo, ¿estás seguro de eso? Y sonreíste. Asentiste. Y lo enterraste un poco más profundamente. Esto no es debilidad en el sentido tradicional. Es algo mucho más peligroso, porque no se siente como debilidad cuando sucede. Se siente como madurez. Se siente como ser razonable. Se siente como ser un buen hijo, un buen amigo, un buen colega. La sociedad tiene una forma muy elegante de disfrazar tu rendición como tu responsabilidad. Pero déjenme mostrarles cómo se ve esto en la vida real. Piensa en el hombre que lleva 6 años trabajando en un empleo que odia. No porque no tenga opciones. No porque le falte talento. Sino porque su padre dijo una vez, es una carrera estable, no la desperdicies, y así se quedó. Se quedó y se fue consumiendo. Cada mañana entra en un edificio que poco a poco le arrebata otra parte de sí mismo, y cada noche vuelve a casa un poco más vacío que el día anterior. ¿Y lo peor? Se ha convencido de que así es la vida. Ha dejado de cuestionarla por completo. O pensemos en el hombre que tiene una idea, un negocio, una visión, un proyecto en el que cree, pero lleva 2 años posponiéndola. No porque le falten recursos. No porque el momento no sea el adecuado. Sino porque cada vez que está a punto de empezar, oye las voces. Sus amigos diciéndole, eso nunca funcionará, su familia dice ser realista, la sociedad dice quién te crees que eres, y así permanece la idea. Creciendo cada vez más pesada. Pudriéndose silenciosamente en su interior mientras observa cómo otros hombres, menos talentosos, construyen la vida que él imaginó. Oh, y esta es la más dolorosa, piensen en el hombre que sabe exactamente quién quiere ser.
lo siente. Ha vislumbrado esa versión de sí mismo en escasos momentos de soledad. Pero no puede aferrarse a ella. Porque en el instante en que sale de casa, en el instante en que el mundo lo mira con escepticismo, en el instante en que alguien no valida su camino, vuelve a convertirse en quien la gente necesita que sea. Cambia de forma constantemente. De manera agotadora. Esta es la epidemia a la que nadie le pone nombre. No es depresión. No es pereza. No es falta de ambición. Es una adicción a la aprobación. Y es más común que cualquier enfermedad que actualmente acapare titulares. Estudios de psicología social han demostrado que los seres humanos estamos programados, profundamente programados, para buscar la pertenencia, para buscar la aprobación del grupo. Durante miles de años, ser rechazado por el grupo significaba la muerte. Significaba ser abandonado a la intemperie, sin protección, sin comida, sin refugio. El cerebro aprendió, a lo largo de milenios, que la aprobación social equivale a la supervivencia. Pero aquí está el problema. Ya no estamos en la selva. La tribu ya no puede matarte por ser diferente. El rechazo hoy no significa la muerte, sino incomodidad. Significa que alguien deja de seguirte, que alguien discrepa, que alguien alza la voz, que alguien se aleja. Eso es todo lo que significa. Y, sin embargo, tu sistema nervioso ancestral, primitivo y profundamente condicionado, responde a ese rechazo de la misma manera que respondería a un depredador en la jungla. Con pánico. Con retirada. Con el impulso desesperado de conformarse. Así que te adaptas. Una y otra vez. Hasta que un día despiertas y te das cuenta de que ya no sabes quién eres. Solo sabes quién has sido para los demás. Conoces la versión de ti mismo que tus padres necesitaban. La versión con la que tus amigos se sienten cómodos. La versión que premian en tu trabajo. Pero tu verdadero yo, el yo auténtico, sin filtros, intransigente y con iniciativa propia, ha estado tan enterrado bajo capas de apariencias que ya ni siquiera puedes encontrarlo. Y esa es la verdadera pérdida. No es el dinero que no has ganado. No son las metas que no has alcanzado. La verdadera pérdida es tu lenta desaparición. La erosión de tu identidad, poco a poco, aprobación tras aprobación, compromiso tras compromiso, hasta que lo que queda es un vacío con forma humana donde debería haber un hombre de verdad. Musashi también lo vio en su época. Observó cómo los hombres a su alrededor vivían y morían por estatus. Por reconocimiento. Por la aprobación de señores, de clanes, de multitudes. Vio a guerreros hábiles derrumbarse en el momento en que eran deshonrados públicamente. Vio a hombres talentosos abandonar su camino en el momento en que cesaban los aplausos. Observó toda una cultura organizada en torno a la desesperada necesidad de ser bien vistos por los demás. Y él tomó una decisión. Una elección radical, casi incomprensible para su época. Decidió que no tendría que rendir cuentas a nadie. Ni a la fama. Ni a la riqueza. Ni a la aprobación de amos, señores, multitudes o críticos. Seguiría su propio camino, con o sin el permiso del mundo. Y lo que esa decisión generó en él es lo que vamos a analizar en el resto de este video. Porque esa decisión única e inquebrantable, está a tu alcance ahora mismo. Hoy. En este preciso instante. Pero primero debes comprender cuánto cuesta realmente seguir viviendo como hasta ahora. Cada día que pasas actuando para obtener la aprobación de los demás es un día que no estás construyendo sobre ti mismo. Cada hora que pasas preocupándote por lo que alguien piensa de tus decisiones es una hora robada de vivir realmente esas decisiones. Cada decisión filtrada a través de la pregunta que dirán, es una decisión que nunca fue realmente tuya. Y la acumulación de esas horas robadas, esas decisiones filtradas, esas versiones ocultas de uno mismo, eso es lo que se convierte en arrepentimiento. No el arrepentimiento repentino y dramático de un solo error. El arrepentimiento lento y persistente de una vida vivida a medias. El arrepentimiento de un hombre que tenía todo dentro de sí para convertirse en alguien extraordinario y lo gastó todo tratando de ser aceptable. Esa es la lucha. Y si alguna parte de lo que acabo de decir te ha resonado de verdad, si alguna parte te ha resultado incómodamente familiar, entonces ya sabes que este video es para ti. Hablemos entonces de la salida. Lo leen, asienten, creen entenderlo, y luego vuelven a actualizar sus notificaciones.
A comprobar cuántas personas le dieron me gusta a su última publicación y a ajustar su comportamiento en función de la reacción del público. La línea es esta. No busques ser considerado indispensable o importante para los demás. Léelo de nuevo. Despacio. No lo hagas intentar parecer indispensable. No fingir que no te importan las opiniones de los demás mientras en secreto te importan profundamente. No mostrar indiferencia para parecer genial o misterioso. Dijo que no lo hiciera buscar desde la raíz. No organices tu mundo interior en torno a la necesidad de ser reconocido. No construyas tu identidad sobre la base cambiante, inestable y completamente poco fiable de cómo te ven los demás. Porque esto es lo que Musashi comprendió y que casi nadie en su época, ni en la nuestra, llega a comprender realmente. La percepción que los demás tienen de ti no es información sobre ti. Es información sobre ellos. Cuando alguien duda de tu visión, esa duda revela sus limitaciones, sus miedos, su propio potencial oculto, no el tuyo. Cuando alguien desestima tu ambición, esa desestimación refleja el techo que se ha impuesto a sí mismo, no la tuya. Cuando alguien te niega tu aprobación, esa negativa revela su propia sed de control, su inseguridad, su necesidad de mantener a quienes le rodean a salvo y en una posición de mediocridad. No tu verdadero valor. Y aún así, nos lo tomamos como algo personal. Siempre. Lo absorbemos. Lo interiorizamos. Dejamos que nos transforme. Musashi se negó a hacerlo. Pero su negativa no fue arrogancia. Esta es una distinción crucial y necesito que la tengan muy presente, porque la mayoría de la gente confunde ambas cosas. Creen que no necesitar aprobación significa no preocuparse por los demás. Creen que significa frialdad, aislamiento, una especie de coraza emocional que aísla por completo al mundo. Eso no es lo que practicaba Musashi. Esa no es la filosofía de la que estamos hablando hoy. Lo que practicaba Musashi era algo mucho más sofisticado. Mucho más exigente. Mucho más raro. Él practicó autodeterminación. La soberanía personal no es la ausencia de conexión, sino la presencia de un punto de referencia interno inquebrantable. Significa que, al interactuar con el mundo, al relacionarte, amar, colaborar y competir, no delegas tu sentido de la orientación en nadie externo. Posees una brújula interna que no se ve afectada por las opiniones ajenas. Piénsalo de esta manera. La mayoría de los hombres son como barcos sin ancla. En cuanto cambia la corriente social, en cuanto la multitud se mueve en otra dirección, en cuanto se retira la aprobación, en cuanto llega la crítica, se dejan llevar por la corriente. Ajustan sus velas no hacia su destino, sino hacia donde sopla el viento de la opinión pública. Y a esto lo llaman adaptabilidad. Lo llaman mentalidad abierta. Lo llaman inteligencia social. Pero Musashi lo llamaría de otra manera completamente distinta. Él lo llamaría no tener un yo. Porque un hombre que cambia de rumbo cada vez que alguien lo desaprueba, en realidad no tiene un rumbo definido. Solo reacciona. No está navegando, sino que es navegado. No está viviendo, sino que reacciona a la vida de los demás y la hace pasar por suya. El hombre soberano de sí mismo, el hombre en el que Musashi se forjó, es diferente en un aspecto fundamental. Él tiene un ancla. Esa ancla no está hecha de terquedad. No está hecha de orgullo. No está hecha de la necesidad desesperada de demostrar que todos están equivocados, que en sí misma no es más que otra forma de adicción a la aprobación, solo que a la inversa. Todavía organizada en torno a las reacciones de los demás. El ancla está hecha de claridad. Claridad sobre quién eres. Claridad sobre tus valores. Claridad sobre tu destino y el porqué. Una claridad tan profunda, tan minuciosamente analizada, tan honestamente afrontada, que cuando el mundo exterior se tambalea, se estremece y hace ruido, sientes como el ancla se mantiene firme. Sientes como permaneces. Y esta claridad es lo que Musashi dedicó toda su vida a forjar. No lo logró mediante la comodidad. No mediante la validación. No gracias a la compañía de personas que estuvieran de acuerdo con él y le dijeran que iba por el buen camino. Lo forjó precisamente por lo contrario. Mediante la soledad. Mediante el desafío. Colocándose deliberadamente en situaciones donde no había apoyo externo disponible, donde nadie aplaudía, nadie animaba, nadie observaba, y descubriendo que aún podía seguir adelante. Ese avance surgió de un lugar dentro de él que no requería permiso. Él llamó a esto el camino.
Y el camino no era un destino. Era una práctica diaria de elegirse a sí mismo, su propio juicio, sus propios valores, su propia dirección, por encima de la cómoda seguridad de encajar. Ahora permítanme que esto sea muy práctico por un momento. Porque la filosofía sin aplicación es solo poesía. Y si bien la poesía es bella, no cambia la vida de una persona. Lo que cambia la vida de una persona es comprender, a un nivel práctico, qué sucede realmente en su interior cuando busca aprobación y qué debería suceder en su lugar. Esto es lo que realmente está sucediendo. Cuando buscas aprobación, en esencia estás diciendo, no confío lo suficiente en mí mismo como para ser la autoridad final sobre mi propia vida. Estás diciendo, necesito un validador externo que confirme que mis elecciones, mis valores y mi identidad son legítimos. Estás poniendo las riendas de tu vida en manos de otra persona y esperando que te la devuelva con su sello de aprobación. Y cada vez que lo hacen, cada vez que alguien asiente, valida, está de acuerdo, sientes una oleada de alivio. Una breve, cálida y profundamente satisfactoria sensación de que todo está bien. Y tu cerebro registra ese sentimiento y dice, hazlo de nuevo. Haz de nuevo lo que sea que te haya provocado esa sensación. Así que lo vuelves a hacer. Y otra vez. Hasta que buscar aprobación no es solo un hábito. Es un reflejo. Un reflejo inconsciente, automático y profundamente arraigado que opera por debajo del nivel de tu conciencia. Ya ni siquiera eliges buscar aprobación. Simplemente lo haces, la forma en que respiras, la forma en que parpadeas, sin pensarlo, sin intención, sin darte cuenta de que está sucediendo. Por eso, simplemente decidir dejar de preocuparse por lo que piensen los demás no funciona. No puedes eliminar un reflejo inconsciente solo con fuerza de voluntad. No puedes, en un momento de gran motivación, simplemente cambiar algo que ha estado funcionando en tu sistema nervioso durante décadas. Así no funciona la transformación. Así no es como la abordaba Musashi. Lo que Musashi entendió, y lo que la psicología moderna apenas ahora comienza a articular en el lenguaje de la neurociencia, es que no se escapa de la necesidad de aprobación reprimiéndola. Se escapa de ella mediante, reemplazando los cimientos sobre los que se construyó. Sustituyes el punto de referencia externo por uno interno. Deja de preguntar, ¿qué piensan de mí? Y empiezas a preguntar, ¿qué pienso de mí mismo? ¿Qué revela esta decisión sobre la persona en la que quiero convertirme? ¿Me estoy acercando al hombre que he decidido ser o me estoy alejando de él? No son preguntas triviales. No son preguntas fáciles. Requieren el tipo de autoexamen honesto e implacable que la mayoría de la gente pasa toda su vida evitando, porque las respuestas a veces son dolorosas, a veces humillantes. A veces profundamente incómodas. Pero esas son las únicas preguntas que realmente importan. Porque cuando puedes responderles, cuando has realizado el trabajo interior para saber, con verdadera claridad, quién eres y qué defiendes, la necesidad de aprobación externa comienza a desvanecerse. No porque hayas dejado de preocuparte por los demás, sino porque ya no necesitas que te digan quién eres. Tú ya lo sabes. Y un hombre que ya sabe quién es, que realmente lo sabe, de una manera discreta, sin ostentación, profundamente íntima. Que nada tiene que ver con cómo se presenta al mundo, no puede ser perturbado por la desaprobación. No puede ser desviado por la crítica. No puede ser menospreciado por la incapacidad o la falta de voluntad de otro para reconocer su valía. Porque su valor no reside en su percepción. Se encuentra en él. Esto es lo que Musashi construyó. Esta es la arquitectura del hombre soberano. Y en la siguiente sección, les mostraré exactamente cómo lo hizo, a través de la historia de un periodo de su vida que la mayoría de la gente pasa por alto, porque es incómodo. Poco glamuroso y completamente opuesto a la imagen heroica que nos gusta proyectar de los grandes hombres. Pero es la parte más importante de la historia. Porque fue allí donde se forjó la verdadera historia. Ni los duelos. Ni las victorias. Ni la imagen de Musashi solo en un acantilado al amanecer, espada en mano, el viento en el pelo, esa versión cinematográfica y mitológica del hombre que se pinta. Se esculpe y se romantiza a lo largo de los siglos. Quiero llevarte al momento anterior a todo eso. El momento en que Miyamoto Musashi dejó de tener todo el romanticismo que merecía. Corre el año alrededor de 1600. Musashi es un adolescente. Aún no es una leyenda. Aún no es un maestro. Es un joven de un hogar desestructurado, su madre murió cuando era muy pequeño, su padre lo abandonó y fue criado por un tío monje.
No tiene una escuela formal de esgrima. No pertenece a un linaje prestigioso. Ningún maestro está dispuesto a tomarlo en serio. Ningún clan lo respalda. No tiene más recursos que los que puede cargar a sus espaldas. Según todos los criterios medibles de su sociedad, él no es nadie. La sociedad japonesa de aquella época era extraordinariamente rígida en cuanto a quién era alguien y quién no. El nacimiento determinaba el rango. El rango determinaba la legitimidad. El linaje determinaba si las habilidades serían siquiera reconocidas y mucho menos respetadas. Un guerrero sin escuela, sin maestro, sin afiliación a un clan, era esencialmente invisible. Peor que invisible. Era un forastero. Un vagabundo. Un ronin. Y la palabra ronin en esa cultura conllevaba el peso del fracaso. Significaba un hombre sin señor, sin pertenencia, sin lugar en el orden establecido. Musashi eligió ser ese hombre. No porque no tuviera otras opciones, al final sí las tuvo. Podría haber buscado afiliarse. Podría haberse unido a una escuela, haberse sometido a la guía de un maestro, haber aprendido el programa aprobado. Haber recibido las credenciales adecuadas y haber entrado en el mundo establecido de las artes marciales con la bendición y el reconocimiento del sistema. Él se negó. Y esa negativa no fue impulsiva. No fue rebelión por la rebeldía misma. No fue la terquedad impulsiva de un joven que simplemente no soportaba la autoridad. Fue algo más frío y deliberado. Musashi examinó las escuelas de esgrima establecidas, los sistemas basados en la tradición, en la técnica heredada. En hacer las cosas como siempre se habían hecho porque así se habían hecho siempre, y elaboró una evaluación. Decidió que estaban formando combatientes dependientes. Dependientes del sistema. Dependientes de la aprobación del maestro. Dependientes de la validación de la escuela, la técnica, el linaje. Guerreros que solo podían luchar bien cuando todo se ajustaba a las condiciones para las que se habían entrenado. Guerreros que necesitaban la estructura a su alrededor para mantener su confianza. Musashi quería algo diferente. Quería crear un luchador, y más que un luchador, un hombre, que pudiera desenvolverse en cualquier situación, bajo cualquier circunstancia, con cualquier oponente, en cualquier terreno. Con cualquier arma o sin ninguna, y seguir siendo completamente, inquebrantablemente, él mismo. Así que eligió el camino más difícil posible. Decidió entrenar solo. Piensa por un momento en lo que eso significa realmente. No la versión poética. La versión real. Significa despertarse antes del amanecer sin que nadie te observe. Sin un maestro que corrija tu técnica. Sin compañeros con quienes compararte. Sin una estructura que te diga qué practicar hoy, cuánto tiempo practicar, si estás mejorando o retrocediendo. Sin reconocimiento al final de la sesión. Sin cinturón, sin rango, sin certificado, sin la aprobación de alguien cuya opinión el mundo ha decidido que importa. Solo tú. Y el trabajo. Y el silencio. Día tras día tras día. Durante años. Musashi vagaba. Recorrió Japón a pie, principalmente, a través de montañas, bosques, pueblos y ciudades, desafiando a otros luchadores, observándolo todo y aprendiendo de cada encuentro, ganara o perdiera. Y en sus primeros años, no siempre ganaba. Era tosco, inexperto, poco convencional. Su técnica no se parecía en nada a la de las escuelas establecidas porque no provenía de ellas. Provenía de él mismo. De su propia observación, su propia experimentación, su constante cuestionamiento de las ideas preconcebidas. Y la gente se rió. Permítanme ser directo al respecto porque es importante. La gente se reía de Musashi. Lo menospreciaban. Calificaban su método de tosco. Lo llamaban vagabundo. Lo tachaban de arrogante por atreverse a desafiar a maestros consagrados sin las credenciales adecuadas. En una cultura que veneraba el linaje y la tradición, que un ronin autodidacta apareciera y lo cuestionara todo no era admirable, sino ofensivo. Era una ruptura del orden establecido. Era presuntuoso. Y Musashi lo escuchó todo. No era sordo. No ignoraba lo que decía la gente. No vivía en una burbuja de autocomplacencia, ajeno a la desaprobación del mundo. Oía las críticas. Sentía el rechazo. Comprendía, clara y precisamente, que el mundo establecido no lo aprobaba. Y siguió caminando. Esta es la parte que necesito que asimiles bien.
Porque aquí es donde termina la historia de la mayoría. Este es el momento exacto, el momento en que la multitud se vuelve escéptica, el momento en que el sistema niega la validación. El momento en que las personas cuya aprobación buscabas dejan claro que no te la darán, aquí es donde la mayoría de los hombres se detienen. Se reagrupan. Reconsideran. Se adaptan. Encuentran la manera de ser más agradables, más aceptables, más acordes con lo que el mundo está dispuesto a aplaudir. Musashi no se detuvo. No porque fuera inhumano. No porque no sintiera nada. Sino porque ya había hecho algo internamente que hacía que la desaprobación de la multitud resultara irrelevante. Ya había respondido, para sí mismo, en privado, completamente, a la pregunta de quién era y qué estaba construyendo. Él había decidido. Y un hombre que realmente ha decidido, no deseado, no esperado, no planeado de manera vaga e indecisa, sino decidido con toda la fuerza de su voluntad y su claridad. Ese hombre no necesita que el mundo confirme su decisión. La decisión ya está tomada. La opinión de la multitud llega demasiado tarde. El camino ya está elegido. Lo único que queda es recorrerlo. Existe un periodo en la vida de Musashi conocido como sus años de Musasugyo, peregrinación guerrera. Fueron años de penurias deliberadas y autoimpuestas. Buscó a los oponentes más difíciles que pudo encontrar. Se expuso a situaciones diseñadas para quebrantarlo, no para demostrar su valía a los demás, sino para descubrir, a través del fuego, de qué estaba hecho. Quería saber, con absoluta certeza, cuáles eran sus límites. Quería explorar su interior, no a través de la comodidad, ni de la seguridad de la práctica controlada, sino mediante una confrontación real, de alto riesgo, de vida o muerte. Con lo que realmente era difícil. Durante este periodo, libró más de 60 duelos. 60. Cada una oportunidad para ser humillado. Cada una oportunidad para que se demuestre que uno está equivocado sobre sí mismo. Cada una oportunidad para que el mundo emita su veredicto, no eres lo que crees ser. Y cada vez, aparecía de todos modos. Ahora quiero hablarles de un momento concreto. Un encuentro que cristaliza todo de lo que estamos hablando de una manera que ninguna explicación filosófica puede lograr por completo. El duelo en Ganryu-jima. Corre el año 1612. Musashi ronda los 20 años. Su oponente es Sasaki Kojiro, uno de los espadachines más célebres de todo Japón. Un hombre con un cargo oficial, una escuela prestigiosa, una enorme reputación y el respaldo de un poderoso señor. Kojiro era todo lo contrario a Musashi, según los estándares de la época. Validado. Acreditado. Aprobado. Su técnica, el famoso corte de golondrina, era considerada por muchos como la más refinada y letal del país. El duelo tuvo lugar en una pequeña isla. Miles de personas se congregaron para presenciarlo. Kojiro llegó puntual, impecable, sereno, encarnando a la perfección al célebre maestro que el mundo creía que era. Musashi llegó tarde. No llegó un poco tarde. Llegó muy tarde. Con horas de retraso. Y, al parecer, había dormido en el barco. Desaliñado. Empuñando una espada que había tallado en un remo de madera durante la travesía. Enfrentándose al espadachín más peligroso de Japón con un arma de práctica de madera que él mismo había fabricado esa mañana. El público no quedó impresionado. Kojiro estaba furioso. Arrojó la vaina de su espada, un gesto dramático y despectivo, y Musashi la miró y dijo, con calma, algo así como, un hombre que tira su vaina ya ha decidido que no la necesitará más. Ese es un hombre que ya ha perdido la compostura. El duelo duró segundos. Musashi lo hará. Pero no quiero que te centres en la victoria. Quiero que te centres en algo completamente distinto. Quiero que te centres en lo que supuso llegar a esa isla como llegó Musashi, aparentemente relajado, aparentemente imperturbable, empuñando un remo de madera tallada frente a un maestro espadachín. Y que esa imperturbabilidad fuera genuina, funcional y operativa. No se muestra tranquilo. No actúa con confianza ante el público. En realidad, internamente, al nivel que importa, no hay inconvenientes. ¿Cómo llega un hombre a ese lugar? Llega a ese punto tras años de no necesitar la aprobación de los demás para seguir adelante. Llega a ese punto tras años de levantarse y trabajar duro sin que nadie lo viera, sin que nadie lo validara, sin que nadie confirmara que iba por el buen camino.
Llega a ese punto porque su confianza no reside en lo que el mundo piensa de él, sino en lo que sabe de sí mismo, una confianza forjada a través de miles de horas de trabajo honesto, discreto y sin testigos, y de una profunda introspección. La confianza de Kojiro era colectiva. Se construía desde fuera hacia adentro, desde la aprobación del maestro, desde el patrocinio del señor, desde la admiración de la multitud, desde el prestigio de la escuela. Era una confianza genuina, sin duda. Pero tenía una dependencia fatal. Requería que la estructura externa permaneciera intacta. Si se eliminaba la multitud, la aprobación, el contexto prestigioso, ¿qué quedaba? Un hombre que nunca se había puesto a prueba realmente fuera de las condiciones que el mundo le había impuesto. La confianza de Musashi era innata. Se forjó desde dentro. A través de la soledad, la introspección, una honestidad implacable sobre sus propias fortalezas y debilidades, de la que la mayoría de la gente huye toda la vida. No necesitaba nada externo para mantenerse firme. Por eso, el remo de madera fue suficiente. No porque Musashi fuera imprudente. No porque fuera suicida o indiferente al peligro. Sino porque el arma en su mano era la variable menos importante en aquel encuentro. La variable más importante, la que lo determinaba todo, ya estaba definida. Llevaba años definida. En silencio. En soledad. En los miles de momentos íntimos en que Musashi se antepuso a la comodidad de pertenecer a un grupo. Y esa es la historia que necesito que lleven consigo a medida que avanzamos. Porque la cuestión no es si puedes luchar como Musashi. La pregunta es si puedes construir como Musashi. Si eres capaz de realizar la construcción interna, el trabajo silencioso, invisible y profundamente poco glamuroso de construir un yo que no requiera aprobación externa para mantenerse en pie. Y en la siguiente sección, les mostraré exactamente cómo comenzar esa construcción. Hoy mismo. No algún día. No cuando las condiciones sean las adecuadas. No cuando se sientan preparados. El por qué importa. El por qué es esencial. Sin el por qué, el cómo se convierte en una simple lista de consejos de productividad que lees un martes por la tarde y olvidas el miércoles por la mañana. Era necesario comprender la profundidad del problema, la estructura de la filosofía, la realidad de cómo Musashi lo vivió, antes de que cualquier paso práctico tuviera el peso que merecía. Pero ahora pasamos al cómo. Y quiero ser sincero contigo antes de empezar. Estos pasos no son complicados. No son sofisticados como la autoayuda moderna pretende serlo, repleta de jerga, marcos conceptuales y acrónimos que hacen que verdades simples parezcan sistemas propietarios. Lo que les voy a ofrecer es simple. Deliberadamente simple. Porque el problema que estamos resolviendo no es complejo. No necesitan más información. No necesitan una comprensión más profunda de la psicología o la filosofía. Necesitas empezar a hacer las cosas de manera diferente. Empezando hoy mismo. Empezando por la reconstrucción más básica, fundamental y poco glamurosa de cómo te relacionas contigo mismo. Lo simple no significa fácil. Recuérdalo. El camino de Musashi fue extraordinariamente simple: caminar, luchar, observar, reflexionar, repetir. También fue una de las cosas más difíciles que un ser humano haya elegido hacer. No confundas la simplicidad de los pasos con falta de exigencia. Estos pasos te exigirán todo. Pero a cambio, te recompensarán con creces. Comencemos, pues. Lo primero que debes hacer, y aquí es donde empieza todo, esta es la base antes de la base, es llevar a cabo lo que yo llamaría una auditoría honesta de tus decisiones. No te centres en tus grandes decisiones. Ni en tus elecciones profesionales, ni en tu rumbo vital, ni en tus metas a largo plazo. Empieza por algo más pequeño. Empieza con las decisiones que tomaste en los últimos 7 días. Aquellas a las que dijiste que sí. Aquellas a las que dijiste que no. Las opiniones que expresaste. Las opiniones que te guardaste. Las acciones que emprendiste. Las acciones que evitaste. Ahora repasa cada uno y hazte una pregunta. ¿Tomé esta decisión porque se alineaba con quién soy y qué valoro, o la tomé por cómo sería recibida? Sé implacable. Sé completamente honesto, aunque te resulte incómodo. Porque esta auditoría revelará algo que la mayoría de los hombres nunca han visto con claridad: la forma exacta de su dependencia de la aprobación. ¿Dónde es más fuerte? ¿Qué relaciones la desencadenan con mayor frecuencia?
qué áreas de tu vida han sido colonizadas por completo por la necesidad de validación externa. No puedes arreglar lo que no has visto. No puedes desmantelar una jaula que te niegas a reconocer. Esta autocrítica no es un ejercicio agradable. No está diseñada para que te sientas bien contigo mismo. Está diseñada para mostrarte, con absoluta claridad, la brecha entre la vida que vives actualmente y la vida que vivirías si solo te rindieras cuentas a ti mismo. Realiza esta auditoría. Escríbela. No la hagas mentalmente, donde puede ser convenientemente vaga y fácil de descartar. Ponla por escrito, donde es concreta, real e imposible de ignorar. Ese es el primer paso. El segundo paso es lo que Musashi denominó, a su manera, en su propio lenguaje, la práctica de la soledad deliberada. Y necesito ser preciso sobre lo que entiendo por soledad, porque la palabra se ha desvirtuado. Soledad no significa soledad. No significa aislamiento. No significa sentarse solo sintiendo lástima de uno mismo o desconectarse del mundo de una manera dramática y monástica que en sí misma es una actuación. La soledad deliberada significa esto. Todos los días, y me refiero a todos los días, sin excepción, sin negociación, sin la opción de saltárselo cuando te apetezca, pasas tiempo completamente a solas, completamente desconectado. Completamente ajeno a las opiniones, el ruido, la energía y la influencia de otras personas. No 30 segundos. No un paseo rápido por la manzana con el teléfono en el bolsillo. Soledad de verdad. Un mínimo de 30 minutos. 1 hora es mejor. 2 horas son transformadoras. Durante este tiempo harás una sola cosa. Piensas en ti mismo. En tu verdadero yo. No en la versión de ti que existe en relación con los demás. No en el hijo, el amigo, el colega, la pareja. En el yo que existe cuando todos esos roles desaparecen temporalmente. El yo que permanece cuando el público se va. Pregúntate, ¿qué pienso realmente sobre esta situación en mi vida? No lo que me han dicho que piense. No lo que sería razonable, maduro o socialmente aceptable pensar. ¿Qué pienso realmente en la intimidad de mi ser interior? Pregúntate, ¿qué quiero realmente? No lo que debería querer. No lo que tiene sentido dadas mis circunstancias, mis relaciones y mi situación. ¿Qué quiero de verdad? Pregúntate, ¿en quién me estoy convirtiendo? ¿El hombre que soy ahora se está acercando o alejando del hombre que he decidido ser? Estas preguntas, practicadas a diario en auténtica soledad, comienzan a reconstruir el punto de referencia interno que la adicción a la aprobación ha erosionado. Comienzan a hacer que tu propia voz sea más fuerte, más clara y más autoritaria en tu mundo interior. Y a medida que tu voz se hace más fuerte, las voces externas, las de los críticos, los escépticos, las personas bien intencionadas que necesitan que te mantengas pequeño para que ellos se sientan cómodos, comienzan a silenciarse. No porque dejen de hablar, sino porque has dejado de darles la autoridad para determinar tu rumbo. Musashi pasó gran parte de su vida en este tipo de soledad. Sus últimos años, en particular, aquellos en los que escribió su obra cumbre, el libro de los 5 anillos, se caracterizaron por un profundo y prolongado aislamiento del mundo social. No para escapar de él, sino para escucharse a sí mismo con la suficiente claridad como para tener algo real que aportar. En una habitación llena del ruido de otras personas, es imposible oírse pensar. La práctica diaria de la soledad es innegociable. El tercer paso es lo que yo llamo una desintoxicación de opiniones. Durante los próximos 30 días, eso es todo lo que les pido, van a practicar el no compartir sus planes con nadie antes de llevarlos a cabo. Esto es más difícil de lo que parece. Y el hecho mismo de que sea difícil resultará revelador. Cuando la mayoría de las personas tienen una idea, un plan o una meta, sienten una necesidad casi irresistible de contárselo a alguien. De compartirlo. De obtener una reacción. De ver en los ojos de otra persona si es una buena idea o una locura. Si deberían seguir adelante con ella o reconsiderarla. Esta necesidad se siente como entusiasmo, como conexión, como el simple hecho de compartir entre humanos, pero, si somos honestos, en el fondo es una búsqueda de aprobación. Es delegar la validación de tu propia idea antes incluso de haberla probado tú mismo. ¿Y qué ocurre cuando compartes? Una de dos cosas. O la persona responde positivamente y sientes una oleada de alivio y entusiasmo que, en realidad, proviene de su reacción, no de tu propia convicción genuina.
O responde con dudas o escepticismo, y de repente tu idea parece más pequeña, menos segura, menos digna de ser desarrollada. Su duda se convierte en tu duda. Su límite se convierte en tu límite. En cualquier caso, has entregado la autoridad sobre tu vida interior a alguien que no la pidió y que no está cualificado para ejercerla. Durante 30 días, guarda tus planes para ti. Primero, ejecútalos. Si es necesario, compártelos después. Deja que el trabajo hable por sí solo. Deja que los resultados lleguen. Cultiva el hábito de avanzar por convicción propia, sin depender del entusiasmo externo. Esta práctica te resultará profundamente incómoda durante la primera semana. Querrás contárselo a alguien. Sentirás esa atracción como una sensación física. Permanece con esa incomodidad. Esa incomodidad es la adicción a la aprobación manifestándose. No la alimentes. Permite que sea incómoda y sigue adelante de todos modos. Al cabo de 30 días, habrás construido algo extraordinario. Te habrás demostrado a ti mismo, a través de una experiencia personal directa e innegable, que puedes moverte, crear, decidir y actuar sin la aprobación de nadie. Y esa prueba, vivida en tu propio cuerpo, en tu propia vida, vale más que cualquier conocimiento filosófico. Porque ya no es teoría. Es evidencia. Evidencia de que el hombre soberano en el que te estás convirtiendo no es hipotético. Es real. Ya lo has conocido. Ya lo has sido, durante 30 días, en esta área específica de tu vida. Ahora expándelo. El cuarto paso, y este es uno que Musashi incorporó a lo largo de toda su filosofía, es la práctica diaria de hacer algo que resulte difícil antes de tener permiso para hacer algo que resulte cómodo. Una cosa. Todos los días. Antes de la comodidad. No tiene por qué ser algo dramático. No tiene por qué ser un gran gesto de disciplina. Puede ser algo pequeño. De hecho, debería empezar con algo pequeño. Porque el objetivo de esta práctica no es la dificultad en sí misma, sino lo que la dificultad te enseña sobre tu relación contigo mismo. Cuando eliges constantemente, a diario, algo difícil antes que algo cómodo, le estás enviando un mensaje a tu propio sistema nervioso. Le estás diciendo, a través de acciones repetidas en lugar de palabras, soy de los que hacen lo necesario antes que lo fácil. Soy de los que no necesitan la comodidad como requisito previo para actuar. Y tu sistema nervioso escucha. Tu identidad escucha. Lentamente, de forma gradual, pero con absoluta fiabilidad, tu autoconcepto comienza a cambiar. Empiezas a verte de otra manera. No porque alguien te haya dicho que eres disciplinado. No porque hayas recibido validación externa por tu constancia. Sino porque tienes la evidencia, acumulada día tras día, en la intimidad de tu vida, de que cumples tu palabra. Y un hombre que cumple su palabra no necesita buscar constantemente la aprobación de los demás. Este es el mecanismo más profundo de la adicción a la aprobación, y esta es la práctica que la desmantela de raíz. Cuando tienes una gran confianza en ti mismo, cuando llevas un largo y constante tiempo cumpliendo tus compromisos contigo mismo. La necesidad de que otros confirmen tu valía comienza a disolverse silenciosa, natural y permanentemente. Porque ya tienes esa confirmación. La llevas contigo, en tu historia, en la evidencia acumulada de quién has elegido ser cuando nadie te observaba. El quinto paso, y este es quizás el más contraintuitivo de todos, consiste en buscar deliberadamente situaciones en las que te enfrentes a la desaprobación y practicar el seguir siendo tú mismo en ellas. Quiero dejar claro lo que esto significa. No les estoy diciendo que sean deliberadamente provocadores. No les estoy diciendo que busquen el conflicto por el mero hecho de buscarlo, ni que adopten posturas contrarias solo para practicar la impopularidad. Eso no es autonomía. Eso es actuar en la dirección opuesta y sigue estando organizado en torno a las reacciones de los demás, solo que de una manera diferente. Lo que te estoy diciendo es esto. Ya existen situaciones en tu vida, ahora mismo, hoy, donde tu opinión sincera, tu perspectiva genuina, tu verdadero yo no serían bien recibidos por todos. Donde decir lo que realmente piensas generaría fricción. Donde ser quien realmente eres incomodaría a alguien. La mayoría de las veces, uno suaviza esas situaciones. Se adapta. Se suaviza. Encuentra la versión de la verdad que todos pueden aceptar sin incomodidad. Y se dice a sí mismo, esto es tacto, esto es madurez, esto es inteligencia social. A veces sí. El contexto importa.
El momento importa. Saber cuándo y cómo hablar requiere mucha habilidad. Pero si eres honesto, y debes serlo, la mayoría de las veces no se trata de tacto. Se trata de miedo. Se trata de anticipar la desaprobación y de retirarse preventivamente de ella. Musashi no rehuyó la desaprobación. La afrontó directamente, con calma, sin hostilidad, sin necesidad de ganar la discusión ni de cambiar la opinión del otro, pero también sin acobardarse. Sin modificar su actitud para ser más aceptable. Sin abandonar su postura en el momento en que sintió que la tensión social disminuía. Practica esto. Empieza poco a poco. Expresa tu opinión sincera en una conversación informal donde normalmente guardarías silencio. Rechaza algo que no quieras hacer sin inventar una excusa elaborada. Discrepa con alguien cuya aprobación has estado buscando inconscientemente, con calma, respeto y contundencia. Y luego, acepta la incomodidad de su reacción sin apresurarte a suavizarla. Observa lo que sucede dentro de ti. Observa la sensación física de desaprobación, la opresión en el pecho, el impulso de retractarse, la atracción casi abrumadora de decir no lo decía en ese sentido, solo estaba pensando en voz alta. Por supuesto que tienes razón, siente todo eso. Y no actúes en consecuencia. Quédate. Esa permanencia, esa quietud, esa firmeza, esa serenidad, esa ausencia de actitud defensiva ante la incomodidad ajena, es el músculo que estamos entrenando. Y como todo músculo, se fortalece con cada uso. Cada vez que eliges ser tú mismo en lugar de adaptarte a lo que el entorno espera de ti, estás construyendo la base de tu autonomía. Ladrillo a ladrillo. Conversación a conversación. Elección a elección. Hay un último paso, y es el paso que mantiene unidos a todos los demás. Es el paso al que Musashi regresó una y otra vez a lo largo de su vida, de diferentes formas y con diferentes profundidades, pero siempre con la misma pregunta esencial en su núcleo. Cada noche, antes de dormir, en ese espacio de tranquilidad entre el día que ha terminado y la noche que lo contiene, hazte una pregunta. ¿Viví hoy como el hombre que he decidido ser, o como el hombre que los demás necesitaban que fuera? No es un juicio. No es un veredicto. No es motivo de culpa ni de autocomplacencia. Una respuesta sincera. Y si la respuesta es sí, viviste siendo tú mismo, deja que eso se asimile. Deja que se registre. Deja que tu sistema nervioso sienta lo que se siente al terminar el día habiendo sido genuina, plena y auténticamente tú mismo. Esa sensación es importante. Esa sensación es la evidencia que tu cuerpo necesita para asociar la soberanía personal no con el aislamiento, la dificultad o la pérdida, sino con algo que, en su nivel más profundo, se siente como volver a casa. Y si la respuesta es no, te desviaste del tema, actuaste, te dejaste llevar por la multitud, no te castigues. No caigas en la autocrítica, que se convierte en una forma de evitar el trabajo de mañana. Simplemente, obsérvalo. Reconócelo con claridad y sin dramatismos. Y toma una pequeña decisión concreta sobre mañana. Algo que harás diferente. Un momento en el que te priorizarás a ti mismo en lugar de buscar la aprobación de los demás. Eso es todo. Una cosa. Porque Musashi no se forjó a sí mismo en un único momento dramático de transformación. Se forjó como se construyen todas las cosas reales, decisión tras decisión, a lo largo de un periodo de tiempo muy extenso, en condiciones a menudo incómodas. Poco glamurosas y completamente ajenas a la presencia de cualquier persona importante. Y el hombre que ese proceso produjo, ese hombre no necesitaba nada del mundo para mantenerse en pie. Ese hombre está disponible para ti. Siempre ha estado disponible para ti. Simplemente has estado demasiado ocupado pidiéndole permiso al mundo para convertirte en él. No porque lo práctico no importe, importa enormemente, y todo lo expuesto en la sección anterior es trabajo real que producirá un cambio real en tu vida si lo realizas con verdadero compromiso. Pero hay una dimensión en lo que hoy analizamos que va más allá de la productividad, más allá de la disciplina, más allá de la mecánica de crear mejores hábitos y una mayor autoconfianza. Detrás de todo esto hay una pregunta que la mayoría de la gente nunca se plantea. Y esa es la pregunta más importante de todas. No, ¿cómo dejo de preocuparme por lo que piensen los demás? No, ¿cómo me vuelvo más disciplinado? Ni siquiera, ¿cómo construyo la vida que realmente quiero? La pregunta es la siguiente. ¿Quién eres cuando nadie te ve? No es la persona que pretendes ser.
No es la persona a la que aspiras a ser en tus mejores momentos, cuando estás más motivado. No es la versión de ti mismo que muestras al mundo en tus mejores días, cuando todo va bien y te sientes fuerte, capaz y con las ideas claras. ¿Quién eres en esos momentos que el mundo nunca ve? ¿Quién eres a las 3 de la mañana cuando te invade la ansiedad y no hay nadie que te tranquilice? ¿Quién eres cuando el proyecto fracasa y nadie te ofrece consuelo? ¿Quién eres cuando estás a solas con tus decisiones, tu silencio y la cruda realidad de la vida que has construido? Esa persona privada, invisible, sin artificios, es la única versión de ti que realmente importa. Porque esa eres tú de verdad. Todo lo demás es un disfraz. Y esto es lo que he observado, no solo en el estudio de hombres como Musashi, sino también al observar a seres humanos reales desenvolverse en vidas reales en el mundo real. La mayoría de la gente desconoce a esa persona. Han pasado tanto tiempo actuando, tanto tiempo cuidando, ajustando, presentando, gestionando impresiones, que su yo no actuado se ha vuelto desconocido. Incómodo. Incluso aterrador. Lo evitan. Llenan cada momento de posible soledad con ruido, con teléfonos, con redes sociales, con televisión, con conversaciones. Con cualquier distracción disponible, porque la verdadera soledad consigo mismo saca a la luz algo que no quieren afrontar. La brecha. La brecha entre quienes son y quienes saben que podrían ser. La brecha entre la vida que viven y la vida para la que, en lo más profundo de su ser, sin palabras y de forma persistente, sienten que fueron creados. La brecha entre el hombre que aparentan ser para el mundo y el hombre que, en sus momentos más honestos, sienten que realmente son. Esa brecha es dolorosa. Es una de las experiencias más dolorosas que puede experimentar un ser humano, no el dolor dramático de una pérdida o lesión aguda, sino el dolor lento, constante y existencial de una vida vivida por debajo de su propio potencial. El dolor de saber, sin poder expresarlo completamente, que uno es capaz de más de lo que está haciendo actualmente, y que el principal obstáculo entre uno y ese más no son las circunstancias, ni los recursos, ni el momento oportuno, ni otras personas. Eres tú. Concretamente, esa versión de ti que sigue eligiendo la aprobación en lugar de la autenticidad. Musashi comprendía esta brecha a la perfección. En el Go-Rin no So, el libro de los 5 anillos, escrito en los últimos años de su vida mientras vivía en una cueva en aislamiento deliberado, regresa una y otra vez a un único tema subyacente. No es la estrategia. No es la técnica. Ni siquiera es la filosofía en el sentido abstracto. Identidad. En su esencia, el libro es una meditación sobre lo que significa ser uno mismo de forma plena y completa, no solo en combate, sino también en la vida en general. La estrategia que describe no se limita a derrotar a los oponentes con una espada, sino que abarca la estructura interna necesaria para afrontar cualquier encuentro con la realidad con plenitud. Sin titubear, sin fingir, sin la necesidad imperiosa de ser visto de una manera determinada. Escribe sobre la importancia de conocer la propia naturaleza. De comprender, con precisión clara y objetiva, quién eres realmente, tus verdaderas fortalezas, tus verdaderas debilidades, tus verdaderas tendencias bajo presión. No la versión idealizada. No la versión que te gustaría ser. La versión real. Este tipo de autoconocimiento es raro. Es raro porque requiere una cualidad que a la mayoría de la gente le resulta realmente difícil, no inteligencia, ni disciplina, ni siquiera valentía en el sentido convencional. Requiere honestidad. En concreto, requiere la voluntad de verte con claridad sin rehuir la realidad. Reconocer tus fortalezas sin exagerarlas. Reconocer tus debilidades sin caer en la vergüenza. La actitud defensiva ni en las elaboradas historias de autoprotección que nos contamos para justificar esas debilidades como comprensibles dadas nuestras circunstancias. Simplemente, visión clara. De ti mismo. Por ti mismo. Para ti mismo. No para el consumo de nadie más. No para presentar una versión más precisa al mundo. No para poder decir, en situaciones sociales, que uno es consciente de sí mismo. Sino con el propósito puramente privado y funcional de conocer bien el propio terreno para desenvolverse con eficacia. Un general que desconoce su territorio no puede desplegar sus fuerzas con inteligencia. Un guerrero que desconoce su propio cuerpo no puede luchar con él con eficacia. Y un hombre que desconoce su interior, sus verdaderos valores, sus verdaderos miedos.
sus verdaderos deseos bajo las capas de condicionamiento y actuación, no puede construir una vida que sea genuinamente suya. Solo puede construir una vida que sea una aproximación razonable a cómo el mundo que lo rodea ha decidido que debería ser una vida. Y esa aproximación, por muy exitosa que parezca desde fuera, por mucho que acumule los símbolos de éxito y respetabilidad que el mundo usa para medir a una persona, siempre se sentirá vacía. Siempre. Porque ese vacío no desaparece con más logros o más reconocimiento. Es una señal. Una señal persistente, inteligente y profundamente decidida de que falta algo esencial. Lo que falta eres tú. Tu verdadero yo, viviendo una vida real, tomando decisiones reales basadas en tus valores reales, en lugar de la representación de un yo, viviendo una vida fingida. Tomando decisiones fingidas basadas en la necesidad de ser aceptable. Ahora quiero hablar sobre el legado. Porque, en última instancia, de eso se trata todo esto, aunque la mayoría de la gente no lo plantea de esta manera, y creo que es un error. Solemos pensar en el legado en términos de lo que dejamos atrás, los logros, las contribuciones, las cosas que perduran más allá de nuestra presencia física. Y esas cosas importan. Pero quiero proponer una forma diferente de concebir el legado, una más inmediata, más personal y más práctica. Tu legado no es principalmente lo que dejas atrás. Tu legado es el ejemplo que das mientras estás aquí. Cada día, en cada interacción, en cada decisión que tomas sobre si ser tú mismo o actuar para obtener aprobación, estás dando ejemplo. Estás demostrando, a través de tu comportamiento, cuál crees que es el propósito de la vida de un hombre. ¿Qué crees que vale la pena proteger? ¿Qué crees que vale la pena sacrificar? Y la gente que te rodea, tus hijos, si los tienes, los hombres más jóvenes que te observan, las personas de tu entorno que te miran incluso cuando crees que no lo hacen, aprenden de ese ejemplo. Lo asimilan. Construyen su propia comprensión de lo que es posible, lo que es aceptable, cómo luce y actúa un hombre de verdad, a partir de la simple observación de ti. Si tu ejemplo es el de un hombre que se repliega para obtener aprobación, que se adapta, actúa y se autocensura para mantener la comodidad social, entonces eso es lo que transmites. El modelo que dejas es el de una disminución controlada. El de una vida vivida dentro de los límites de la zona de confort de los demás. Pero si lo que modelas es un hombre que se conoce a sí mismo, que se mueve por el mundo con una serenidad tranquila, genuina y sin artificios, que discrepa sin hostilidad. Que persigue sus objetivos sin necesidad de permiso, que fracasa sin derrumbarse, que triunfa sin necesitar la validación de la multitud para confirmar que el éxito es real. Entonces eso es lo que transmites. Ese plano tiene su valor. No solo para quienes te observan. Para ti. Para el hombre que serás dentro de 10 años, cuando recuerdes este periodo de tu vida. Para la versión de ti que existe en los momentos de tranquilidad, los momentos a las 3 de la mañana, los momentos en los que nadie te ve, los momentos en los que estás a solas contigo mismo. Con la persona que has elegido ser. Al final de su vida, Musashi, recluido en una cueva, escribiendo su obra maestra a pocos días de la muerte, no estaba rodeado de multitudes que celebraran su legado. No recibía premios, reconocimientos ni el aplauso mundial a su grandeza. Estaba solo. Completamente solo. Y, según todos los testimonios que se conservan de aquella época, estaba en paz. No es la paz de la resignación. No es la paz de un hombre que ha renunciado a desear cosas del mundo. La paz de un hombre que, para empezar, nunca había necesitado nada del mundo. Quien se había forjado a sí mismo, desde dentro hacia afuera, hasta convertirse en algo tan completamente suyo, tan genuinamente, totalmente, sin complejos. El mismo, que la presencia o ausencia de validación externa era simplemente irrelevante. Su ausencia no resultaba dolorosa. Su presencia no resultaba embriagadora. Simplemente, irrelevante. Esa paz no es un regalo. No es cuestión de suerte. No es un tipo de personalidad con la que algunas personas nacen y otras no. Es el resultado de una práctica. Una práctica larga, constante, exigente y profundamente poco glamurosa de elegirte a ti mismo, una y otra vez, por encima de la comodidad de ser elegido por los demás. Y esto es lo que necesito que entiendas sobre esa práctica. No se vuelve más fácil en el sentido de que se te exija menos. Las decisiones no se vuelven triviales. La desaprobación de las personas que te importan no deja de doler por completo. La influencia de la multitud no desaparece.
Lo que cambia es tu relación con todo ello. La incomodidad persiste, pero ya no influye en tu rumbo. La desaprobación llega, pero ya no tiene el poder de redefinir tu identidad. La multitud hace ruido, pero has aprendido, a través de años de práctica, que ese ruido no es información. Es solo ruido. Y tú sigues caminando. La forma en que Musashi siguió caminando. A través de décadas de incertidumbre, dificultades, rechazo, soledad y el peso total y sin filtros de una vida elegida enteramente en sus propios términos, sin garantía de resultado. Sin promesa de reconocimiento, sin estructura externa que mantuviera su confianza. Solo él. Y su claridad. Y el camino que había elegido. Y al final, sin ser famoso en el sentido moderno de la fama, sin ser rico, sin estar rodeado de los símbolos del éxito mundano. Dejó un legado que ha perdurado durante 400 años y que sigue trascendiendo los siglos para hablar directamente a los hombres que se enfrentan a la misma pregunta con la que él se enfrentó. ¿Quién soy yo, en realidad? ¿Y estoy dispuesto a hacerlo plenamente, sin importar el costo? Esa pregunta sigue vigente en este momento. En ti. Ahora mismo. Y la respuesta que elijas, no hoy, no en una decisión trascendental, sino en las 10.000 pequeñas elecciones que conforman la esencia de una vida real, esa respuesta será tu legado. Esa respuesta es el hombre que estás construyendo. Y aquí está la cuestión sobre ese hombre, el hombre al otro lado de esta práctica, el hombre que ha hecho el trabajo, que se ha sentado en la soledad, que ha mantenido su palabra para sí mismo. Que ha permanecido el mismo frente a la desaprobación, que ha construido lenta, incremental e irreversiblemente un yo que no necesita nada del exterior para mantenerse erguido. Ese hombre no solo vive mejor. Él vive en libertad. No está exenta de dificultades. No está exenta de dolor, fracaso, pérdida ni de todo lo que implica una vida humana. Libre de la jaula. Libre de la jaula invisible, autoconstruida y socialmente reforzada de necesitar el permiso del mundo para ser quien ya es. Y la libertad, la verdadera libertad, esa que no depende de las circunstancias, del dinero, del estatus ni de la aprobación de nadie, es lo más raro que hay en la tierra. Musashi lo encontró. En una cueva. Al final de una vida dura. Sosteniendo un pincel en lugar de una espada. Escribiendo palabras que lo sobrevivirían por 4 siglos. Tú también puedes encontrarlo. No en una cueva. No abandonando tu vida, tus relaciones o el mundo en el que vives. Puedes encontrarlo en la práctica. En la práctica diaria, sin dramatismos, completamente ordinaria de elegir, un momento a la vez, una conversación a la vez, una decisión a la vez, ser tú mismo. Completamente. Sin disculpas. Sin permiso. Sin esperar a que nadie te diga que tienes permiso. Y quiero tomarme un momento, antes de dejarlos con lo que estoy a punto de dejarles, para reconocer algo. No tenías por qué quedarte. La mayoría de la gente no lo habría hecho. La mayoría habría cerrado la página después de los 2 primeros minutos, habría vuelto a su feed, habría buscado algo más corto, más fácil, algo que les exigiera menos. El hecho de que sigas aquí, que te hayas quedado con todo esto, que lo hayas asimilado todo, que hayas permanecido presente durante todo esto, me dice mucho de ti. Me indica que esa brecha es real para ti. Ese espacio entre quien eres ahora y quien sabes que eres capaz de llegar a ser, lo sientes. Lo has sentido durante un tiempo. Tal vez lo has estado sintiendo durante años. Tal vez aparece por la noche cuando todo está en silencio y te quedas a solas contigo mismo y surge la pregunta, esa que sigues reprimiendo, ¿es esto? ¿De verdad soy así? ¿De verdad esta es la vida que voy a vivir? Esa pregunta no es tu enemiga. Esa pregunta es la parte más honesta, más inteligente y más profundamente viva de ti que se niega a ser ignorada. Y hoy, ahora mismo, en este preciso instante, tienes una elección. No es una decisión dramática, cinematográfica y trascendental que se anuncia a bombo y platillo con señales claras del universo. Es una decisión discreta. El tipo de decisión que, desde fuera, parece insignificante. El tipo de decisión que nadie aplaudirá, nadie notará, nadie validará, nadie celebrará, ni siquiera se dará cuenta. La elección es simplemente esta. Vas a dejar que hoy sea otro día más que pase, otro día de buenas intenciones, de contenido significativo consumido y de emociones genuinas sentidas. ¿Que no cambia absolutamente nada en tu forma de vida?
¿O vas a dejar que hoy sea el día en que comience el cambio? No me refiero a la transformación. No voy a prometerles una transformación. Transformación es la palabra que se usa para vender atajos, y hoy no he hablado de atajos. He hablado de algo mucho más difícil y mucho más real que la transformación. He estado hablando de construcción. La construcción lenta, exigente y profundamente poco glamurosa de un yo. Y la construcción comienza con una cosa. No es un plan. No es un tablero de visualización. No es una lista de objetivos escrita en un cuaderno de cuero. No es una suscripción a otro programa ni un compromiso con otro marco de trabajo. Todo comienza con una decisión honesta. Hecho en privado. Hecho en silencio. Hecho en ese espacio interior donde nadie más tiene acceso y donde ninguna opinión ajena puede llegar. La decisión no es complicada. Sencillamente, ya no quiero organizar mi vida en función de la aprobación de los demás. Eso es todo. Ya no quiero adaptarme a las normas de personas que no viven mi vida. Ya no quiero filtrar mis decisiones pensando en lo que será aceptable para los demás. Ya no quiero esperar a que alguien externo confirme que tengo derecho a desear lo que deseo, a construir lo que deseo construir, a convertirme en quien siento, en mis momentos más honestos, íntimos y espontáneos, que debo ser. He terminado. Y en lugar de todo eso, en el espacio que ocupaba la búsqueda de aprobación, la energía que consumía, la atención que exigía, voy a poner otra cosa. Mí mismo. Mi atención se centra en mi vida real. Mi juicio real se aplica a mis decisiones reales. Mis valores genuinos guían mis decisiones genuinas. Mi ser auténtico, sin filtros, sin pretensiones, sin disculpas, presente día tras día en la vida que me corresponde vivir. Esa es la decisión. No requiere el permiso de nadie. No requiere condiciones perfectas. No requiere que te sientas preparado, porque nunca te sentirás preparado. La preparación es una sensación que las mentes adictas a la aprobación fabrican para justificar la continua postergación de aquello que más necesitan hacer. No necesitas sentirte preparado. Tienes que decidir. Y entonces, y aquí viene lo importante, lo que distingue a los hombres que cambian por lo que consumen de los que se conmueven momentáneamente y luego vuelven a ser quienes eran, tienes que actuar. Hoy. No el lunes. No el mes que viene. No cuando las circunstancias se alineen, el momento parezca oportuno y hayas realizado el trabajo interno suficiente para sentirte preparado. Hoy. Una sola acción. Una acción pequeña, específica y sin dramatismos, que se base en tu verdadero ser y no en la aprobación de quienes te rodean. Tal vez se trate de tener una conversación que has estado evitando por miedo a la reacción. Tal vez se trate de empezar algo para lo que has estado esperando permiso. Tal vez se trate de dejar de hacer algo que has estado haciendo solo porque dejarlo decepcionaría a alguien. Tal vez sea tan simple como pasar 30 minutos hoy en auténtica soledad, teléfono apagado, mundo fuera, solo tú y las preguntas honestas sobre quién eres y qué quieres realmente. Sea lo que sea, hazlo hoy. No porque yo te lo dijera. No porque un video de YouTube te inspirara y quisieras honrar esa inspiración. Sino porque tomaste una decisión. Y las decisiones sin acciones son solo pensamientos. Y los pensamientos sin acciones son solo la elaborada maquinaria de una mente que es muy buena para sentir que se mueve sin moverse realmente. Musashi no se convirtió en Musashi pensando en lo que Musashi haría. Se convirtió en Musashi al adentrarse en la incertidumbre una y otra vez, con nada más que su propio juicio, su propia claridad y su propia negativa a someter su rumbo a la aprobación del mundo. Y al descubrir, a través de la experiencia vivida de ese caminar, que él era suficiente. Que su propio juicio era suficiente. Que la brújula interna, seguida fielmente durante años de práctica diaria, sin glamour, sin testigos y profundamente exigente, era suficiente. Eres suficiente. No es la versión que actúas. No es la versión que busca la aprobación de los demás. No es la versión que ha sido tan cuidadosamente optimizada para la comodidad de los demás que tu verdadero yo se ha vuelto casi imposible de encontrar bajo esas capas. Tu verdadero yo. Aquella persona que aparece en momentos raros y tranquilos y que, por un instante, de forma inconfundible, con una claridad que atraviesa todo el ruido, te hace sentir como en casa. Esa persona no es una fantasía. No es la versión idealizada y futura de ti mismo a la que llegarás algún día si todo sale bien. Esa persona existe ahora mismo. Siempre ha existido.
Simplemente ha estado esperando, con paciencia, persistencia y una lealtad admirable, a que dejes de pedirle al mundo permiso para dejarla salir. Deja de preguntar. No necesita permiso. No necesitas permiso. El camino está abierto. Siempre ha estado abierto. Y comienza, no algún día, no eventualmente, no cuando estés listo, comienza en el momento en que decides que tu propia vida, tu propio rumbo, tu propio desarrollo, es más importante que la aprobación de cualquier otra persona. Ese momento es ahora. Siempre ha sido ahora. La única pregunta que queda, la única pregunta que ha importado en cada palabra de todo lo que has escuchado hoy, es la que Musashi dedicó toda su vida a responder, una decisión a la vez, en soledad. En la batalla y en la tranquila cueva al final de una vida recorriendo su propio camino. La pregunta es simplemente esta. ¿Qué clase de hombre vas a ser? No se trata de qué clase de hombre van a pensar que eres. No se trata de qué clase de hombre van a aprobar, celebrar, validar y hacer sentir cómodos con tus decisiones. ¿Qué clase de hombre vas a ser tú, de verdad, en la intimidad de tu propio y honesto interior? Responde a esa pregunta. Respóndelo con sinceridad. Respóndelo en privado. Y luego levántate. Y ve y conviértete en ese hombre. Porque el mundo no necesita otra versión de algo que todos los demás ya aprueban. El mundo te necesita. Tu verdadero yo. Sin disculpas. Sin editar. Sin miedo. El hombre que Musashi dedicó toda su vida a mostrarnos que era posible. El hombre que siempre ha sido, debajo de cada capa de actuación, búsqueda de aprobación y cuidadosa autogestión, ya eras. Ve y sé él. A partir de ahora.